A continuación, Alfa Visión, televisión familiar cristiana. Bendiciones para todos los televidentes de canal Alfa Visión 97. Mi nombre es Julio Arana Escobar. Tengo un poco más de 4 años de estar dentro del Evangelio de Cristo y un poco más de 1 año y medio que Dios me ha dado el ministerio como evangelista. Actualmente soy miembro activo de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, Arca de Noé, ubicada en el municipio de San Miguel Dueñas. El día de hoy, amado hermano y amigo, estoy acá para poder hablarles del amor y del poder de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado televidente, amado hermano, amado amigo, la palabra de Dios nos dice a través de este versículo, y acá podemos ver cómo Dios muestra su amor y el plan de salvación para la humanidad. El propósito de este mensaje que el día de hoy quiero compartir con ustedes es que sepamos y hacerles recordar que Dios ha creado un plan para que el hombre y la mujer, ya sea pobre o rica, pueda alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Hoy vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este tema. Por eso yo he titulado esta pequeña meditación: la salvación proviene de Dios. Bíblicamente, la palabra salvación significa cualquier acto de Dios para ayudar o librar al hombre de alguna dificultad. Amado televidente, amado hermano, amado amigo, Dios quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma de esa condenación eterna que está establecida para todos aquellos que rechacen la palabra de Dios. Ahora, basado en la Biblia, vamos a desarrollar este tema. Punto número 1. La salvación proviene de Dios. La palabra de Dios en este momento nos va a confirmar que solamente Dios tiene el poder de poder salvar al hombre de la condenación que está después de que el hombre desobedeció su palabra, entró el pecado en el hombre. Pero hoy la Biblia quiere decirte que tenemos la oportunidad de poder alcanzar esa salvación tan grande. Para ello vamos a hablar y vamos a leer y abrir nuestras Sagradas Escrituras en Salmos capítulo 3, versículo 8. Y la palabra dice de la siguiente manera. La Biblia y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí, amado televidente, podemos darnos cuenta a la luz de la palabra
que la salvación proviene únicamente de Dios. Lamentablemente, hay muchas personas que quieren alcanzar la salvación a través de prácticas religiosas, a través de creer en dioses muertos. Pero hoy, la palabra de Dios nos dice a través del salmista que la salvación únicamente proviene de Dios. El profeta Isaías también confirmó estas palabras. Y para ello voy a citar el capítulo 43 y versículo 11 del profeta Isaías. Y dice la palabra de Dios: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amado televidente, la palabra es contundente y es enfática, donde dice que fuera de Dios no hay quien salve. No es la iglesia, no son las religiones, no es el bautizo, no son las obras que salvan a la persona, sino solamente nuestro Padre celestial que está allá en los cielos. Punto número 2. Dios tiene la voluntad de concedernos la salvación. La salvación, amado televidente, vino para pobres, para personas ricas, para hombres y mujeres. La salvación está al alcance de todas las personas. Lamentablemente, el mundo está desviado de las cosas que le ofrece el enemigo, que es el diablo, que Dios lo reprenda. Ahora quiero confirmarte a través de la palabra de Dios que Dios sí tiene la voluntad y nos ofrece ese regalo tan grande que es la salvación de nuestra alma. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amado hermano, amado amigo, amado televidente, Dios quiere que toda su creación humana venga al conocimiento de la verdad que es Cristo. Dios, amado oyente, quiere que todos conozcamos cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. Lamentablemente, hoy en día hay mucha gente que no quiere saber de las cosas de Dios. Hay mucha gente que prefiere creer en otras costumbres que en Dios. Pero ¿sabe usted, amado televidente, el por qué Dios quiere concedernos la salvación? Porque allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Déjame decirte, amado televidente, que la misma palabra nos enseña que en los últimos tiempos de la humanidad el pecado aumentará, la ciencia también aumentará, y eso es lo que hoy está desviando la fe de las personas. Por poner un ejemplo, las redes sociales,
los teléfonos, amado hermano, han venido a robarle y a distraer a la persona del propósito que Dios tiene para la humanidad, que es darles la salvación de su alma. La salvación, amado hermano, amado amigo, amado televidente, déjame decirte que está constituida y fue revelada a través del Evangelio de Cristo, a través de la palabra de Dios. Y quiero que escuches lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 y 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amado hermano, la salvación de Dios está revelada en la palabra de Dios a través del Evangelio de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue enviado y estuvo en esta tierra, Él predicaba que todos creyéramos en el Evangelio para poder obtener la salvación de nuestra alma. Quiero que escuches lo que dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 y versículo 15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él predicó acá en la tierra. Ahí nos podemos dar cuenta que el único mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la humanidad para poder alcanzar la salvación es el Evangelio de Cristo. No hay religiones, no hay dogmas ni doctrinas, amado hermano, que le puedan dar la salvación al ser humano, sino solamente el Evangelio que constituyó nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, a la diestra del Padre, Él comisionó a sus discípulos y les dijo allá en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí nos podemos dar cuenta, amado televidente, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo fue el Evangelio. Por eso puedo confirmarte a través de la palabra, amado amigo, amado hermano, que la salvación está fundamentado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está fundamentado en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz por tus pecados y por mis pecados. La palabra de Dios es enfática que nuestro Señor Jesucristo es el autor de la salvación. Pero para confirmarte estas palabras, quiero leerte lo que dice allá en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí nos podemos dar cuenta, amado televidente, que hay un principio que debe cumplir el ser humano para obtener la salvación, y es obedecer la palabra de Dios, aceptar a Jesucristo
como su Salvador personal. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36, la palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Amado televidente, amado hermano, amado amigo, el Evangelio es el fundamento de la salvación de nuestra alma. A través de la palabra voy a confirmar que solamente el que pone la fe en lo que Cristo hizo en la cruz y el que obedece su palabra es el que obtendrá la salvación y vida eterna. La salvación está solamente en Cristo. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado televidente, hay muchas personas que andan buscando la salvación de su alma por caminos equivocados. La palabra de Dios enseña, y fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amado hermano, no es María, no es Pedro, no es Juan quien da la salvación, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que derramó su cruz, que derramó su sangre allá en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. No hay otro, amado hermano. No hay otro nombre en este mundo en quien podamos ser salvos, sino solamente el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amado televidente, la salvación no es por medio de las obras. Hay religiones, hay sectas religiosas que le enseñan a la gente que por hacer obras puede alcanzar la salvación, y déjame decirte que están totalmente equivocados, porque la palabra de Dios es clara. Cuando dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, veamos qué es lo que dice respecto a la obtención de la salvación de nuestra alma. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado hermano, si la salvación se obtuviera a través de obras, imagínense cuánta persona que tiene mucho dinero en este mundo se salvaría. Se salvarían probablemente solo ellos. Si así fuera como se obtuviera la salvación. Pero para que nadie se gloríe, el único que puede darnos la salvación es nuestro Señor Jesucristo.
a través de poner su fe en Él y en el Evangelio, en ese mensaje de salvación que encontramos escrito en la palabra de Dios. Amado televidente, te invito a que no te dejes engañar por falsas doctrinas que dicen que por hacer obras puedes salvar tu alma. No te dejes engañar, porque el único que puede darnos la salvación se llama Jesús de Nazaret. Como conclusión de esta pequeña meditación, amado televidente, quiero decirte que la salvación proviene únicamente de Dios, porque Él es el creador del cielo, de la tierra y todo lo que está en ella. Solamente Dios puede darle la salvación al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Dios tiene la voluntad de darnos la salvación. Dios quiere que toda la humanidad obtenga la salvación. Lamentablemente, ya muchos han partido de esta tierra sin haber aceptado ese regalo tan grande que Dios le dio a la humanidad para que pueda pasar su eternidad en un lugar de paz, en un lugar de gozo. Dios le da al hombre el libre albedrío de poder elegir qué camino seguir. Si el camino del pecado o el camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Amado hermano, en este mundo son miles de religiones, pero déjame decirte que el Evangelio de Cristo no es una religión. La religión se basa en tradiciones, en costumbres, pero el Evangelio de Cristo se basa en poner la fe en Cristo y obedecer la palabra de Dios. La palabra Evangelio significa mensaje de salvación. Y eso fue lo que Dios le envió al mundo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, porque en su grande amor y poder Él estableció un plan para que el hombre sea salvo, para que el hombre pueda reconciliarse con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Amado televidente, la salvación está únicamente en Cristo. Solamente Él puede salvarnos y perdonar nuestros pecados. Un hombre no puede perdonar los pecados de otro hombre. ¿Por qué? Porque sigue siendo pecador. Yo soy un predicador de la palabra de Dios y todavía estoy expuesto a cometer pecados. Sin embargo, le pido cada día a Dios que a través de su Santo Espíritu me vaya limpiando para poder ser digno de esa salvación tan grande. No busques, amado televidente, tu salvación fuera de Cristo.
Porque si lo estás haciendo, te estás engañando a ti mismo. Y cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra, te darás cuenta que el estar fuera de Cristo buscando la salvación es un grave error. Esta mañana, Dios te invita. Él te ofrece el regalo de la salvación. Pero para ello, debes de reconocer que solamente en Cristo vas a encontrarla. La Biblia dice que la salvación no se obtiene por obras, sino solamente por poner la fe en Cristo, por obedecer la palabra de Dios. A mí no me serviría de nada el estar predicando la palabra de Dios este día, estar predicando este mensaje, si no estoy poniendo en práctica lo que predico. Sería una pérdida de tiempo para mí. Pero sin embargo, déjame decirte que cada día me esfuerzo por tener una relación genuina con Dios, por tener una comunicación a través de la oración. Eso es lo que a Dios le agrada, que el ser humano se acerque a Él de una manera verdadera. Hay un pasaje en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos. Ese pueblo que está allí, refiriéndose a ellos, les dijo: solo me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Lamentablemente, hoy hay muchas personas que dicen amar, alabar a Dios, pero con sus acciones lo rechazan. Con su forma de vivir rechazan y desobedecen la palabra de Dios. La Biblia dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Amado televidente, este mensaje de la salvación es para ti. Si tú ya estás dentro del Evangelio de Cristo, gloria a Dios. Pero si todavía no has tomado una decisión de seguir el Evangelio de Cristo, pues hoy te invito a que lo hagas. Lo que está sucediendo alrededor del mundo, con las guerras, con las disensiones de la humanidad, incluyendo todo lo que está sucediendo a través de la naturaleza que es gobernada por Dios, los terremotos, los desastres. Todo eso, amado televidente, no es más que el cumplimiento de la palabra, porque dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y también dice que hasta una jota y una tilde de lo que está escrito en este bendito libro llamado la Biblia debe de cumplirse. Debes de reflexionar, amado televidente. ¿A dónde quieres pasar su eternidad? La Biblia ha establecido para que el hombre pueda pasar la eternidad dos lugares. Uno conocido como el lago de fuego y otro conocido como el reino de los cielos. Pero es decisión tuya y mía a dónde queremos pasar nuestra eternidad. El profeta Isaías
escribió en el capítulo 1, versículo 18, estas palabras que Dios le inspiró. Y dijo: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amado televidente, qué amor tan grande el de Dios para la humanidad. Él tiene la capacidad y el poder de poder perdonar cualquier pecado, sea grande o pequeño, sea negro o blanco. Acá nos invita, amado hermano, a través de su palabra, que debemos de estar a cuentas con Dios, que debemos de prepararnos antes que el juicio de Dios se derrame sobre la humanidad. No debes de preocuparte, amado amigo, si en este momento estás cometiendo cualquier tipo de pecado. Dios lo que llama es a que te arrepientas y te alejes de ese pecado. Y si lo haces, dice la palabra de Dios que tu vida no solamente será redimida, no solamente será transformada, sino que tus pecados serán echados a lo más profundo del mar y nunca más, dice la palabra, que Dios se recordará. Pero hay una condición. La condición es que si recibimos esa salvación tan grande, debemos de vivir de una manera distinta, de una manera diferente a la que vivimos cuando no conocíamos los caminos de Dios. El Señor está dispuesto, amado televidente, a perdonarnos. Pero si nosotros hacemos una confesión apropiada y un arrepentimiento genuino, Dios no solamente nos va a perdonar nuestros pecados, sino que nos va a limpiar cada día para que busquemos la perfección y la santidad que Él quiere que sus hijos, que su pueblo debe tener. Amado amigo, la salvación que hoy la palabra de Dios te está ofreciendo, no la rechaces. Dice la palabra de Dios que vendrán días en que el hombre buscará palabra de Dios y no la encontrará. ¿Y sabe por qué? Porque los que hoy predicamos y obedecemos la palabra de Dios, ya no estaremos en este mundo. Porque la palabra de Dios enseña que Dios viene a librar a todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador y obedezca su palabra. Él nos librará de ese juicio que se acerca para todo aquel que haya desobedecido o rechazado la palabra de Dios. Este día yo quiero dejarte en tu corazón que no desprecies este regalo tan grande que Dios nos ofrece, que es la salvación de nuestra alma. Y nos ofrece tener una vida eterna después de que hayamos partido de esta tierra. Que Dios bendiga tu vida. Que el Espíritu de Dios ingrese a través de este mensaje a tu corazón, a tu mente, para que comiences a analizar qué vida estás viviendo delante de la presencia de Dios.
Amado televidente, yo bendigo tu vida. Bendigo este canal, Alfa Visión, por este espacio, por esta oportunidad que nos da de poder transmitir y llevar el mensaje de salvación a todas las familias hasta donde llegue su señal. Bendigo la vida de todos los trabajadores de este canal. Y puedo decirte, para terminar, lo que está escrito en la Biblia: ponte a cuentas con el Señor antes que sea demasiado tarde. El profeta Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle por cuanto está cercano. La salvación está en tus manos. La salvación es decisión tuya y mía si queremos obtenerla a través de Dios, de su Hijo Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Que Dios les bendiga. Amén. Síguenos en Facebook como Alfavisión TV y Alfavisión Chimaltenango. Nuestras publicaciones serán de mucha bendición para tu vida.